Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. En este jueves 13 ya de abril se nos va acabando la primera semana de la Pascua y yo estoy seguro que está usted disfrutando de esa catequesis que tiene Monseñor Romero, de palabras tal vez que no son de dominio general, de palabras tal vez que no conocemos, pero Monseñor con esa disciplina muy bonita de enseñar, de compartir lo que él fue a estudiar, lo que él estudiaba. Acuérdese que Monseñor Romero tenía una biblioteca personal de 2000 libros, o sea, ahí había mucha sabiduría. Cuando Monseñor Romero nos está explicando cualquiera de las palabras, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, en el contexto de los evangelios o de la lectura que está tomando en cada Eucaristía, Monseñor Romero es porque lo ha estudiado, no hay un invento, no hay una improvisación, está explicando lo que él conoce, lo que él sabe. Hoy no será la excepción. Para los que tal vez no están familiarizados con los textos del Evangelio, Monseñor Romero precisamente va a hablar de los 3 evangelios. ¿A quién se le dirige el Evangelio de Mateo? ¿A quién el de Marcos? ¿A quién el de Lucas? Y de Lucas he extraído yo el pensamiento de hoy. Dice la frase para hoy, o el pensamiento de Monseñor Romero para hoy: Lucas, escribiendo para los idólatras del honor y de la riqueza de la tierra, les dice que lo dejen todo por el reino de Dios. Nadie es tan absoluto en esta renuncia de las cosas para ser pobres de verdad como el Evangelio de los pobres. Se le llama también, ya les explicaba, el Evangelio de la oración y del Espíritu Santo, porque es el Evangelio que presenta mejor la trascendencia de este mensaje evangélico y nos eleva hacia Dios, y de Dios hace derivar en la oración los momentos solemnes en que Cristo escoge a los apóstoles, se transfigura y va a lanzar la iglesia por el mundo, fruto de la oración y del Espíritu. Y se llama también el Evangelio de San Lucas el Evangelio del gozo mesiánico. Si quieren un mensaje de alegría y de optimismo, lean a San Lucas. Lean con qué alegría se cuenta la gran noticia, la buena noticia de que Dios ha venido y que los pecadores, los marginados, los que necesitan buena noticia, la tienen ahí en el Evangelio y que por eso se llama la buena noticia. Son palabras de Monseñor Romero que yo estoy seguro que tal vez como no estábamos habituados, ¿verdad?, a escuchar a Monseñor Romero así de manera consecutiva y permanente, ahora sí, a través de este programa, yo digo, ahora sí lo tenemos, porque Monseñor tiene esa capacidad de convertirse, que era el deseo de él, convertirse en un gran catequista, y lo es. Aprovechemos de verdad este gran catequista que es nuestro gran santo. Oigamos a Monseñor. Un testigo platicaba con un grupo lo que había visto y daba fe hasta la sangre de que era verdad lo que contaba. Y aquella gente creía porque el Espíritu de Dios lo iluminaba también. Se evangelizaba. Y teníamos entonces una comunidad que había recibido la fe y que se sentía impulsada a llevar la fe gracias al mismo Espíritu que la iluminaba. Lucas precisamente no es más que un eslabón en esa cadena de la tradición. Lucas no conoció a Cristo ni vio personalmente los hechos que él cuenta, pero como dice, convencido de la realidad, en la solidez de estas cosas, sé que la comunidad en la que vivo se alimenta de esta fe y no puede dudarse de ella. Y en comentario con las comunidades escribían los evangelistas los preciosos evangelios que han llegado hasta nosotros. Por eso tienen características muy distintas, a pesar de contar la misma vida de Cristo. Son homilías, reflexiones hechas en contextos históricos reales distintos. Lucas escribió para paganos,
Mateo escribió para judíos, Marcos escribió para romanos, Lucas, escribiendo para paganos, no se preocupa tanto de las fórmulas judías, pero sí se preocupa de motivos que pueden conmover a cualquier hombre, y por eso las características doctrinales del Evangelio de San Lucas ponen un paralelo entre la actividad de Jesús y el ministerio de la Iglesia. Presentan a Jesús no como la realización de unas profecías judías, sino como un profeta nuevo que va a ver cumplirse lo que él dice en la posteridad de su Iglesia. Lucas presenta a Cristo como el profeta que lanza al mundo un reino que no tendrá fin, y los años se van encargando de confirmar a este profeta y fundador de la Iglesia. También destaca San Lucas la actuación de Cristo entre los gentiles, entre los marginados. Esto conmueve más a un pueblo que no ha hecho de esa religión un privilegio, sino que hace de su conocimiento nuevo de un Cristo la comprensión para aquel mundo tan despreciado de los esclavos, de los marginados. El Evangelio de San Lucas ha tomado nombres preciosísimos. Por ejemplo, se le llama el Evangelio de la misericordia y de los grandes perdones. En ningún evangelio se cuenta la parábola del hijo pródigo, el pecador arrepentido. El Evangelio de Lucas es el que refleja mejor la ternura del corazón de Cristo cuando se le acercan los pecadores y los perdona. Se le llama el Evangelio de los pobres. El relato de Belén es pintoresco porque en torno del Cristo que nace son los pobrecitos, los pastores, los que no tienen porvenir según el mundo, los que le hacen el cortejo al rey que ha nacido. Allí nace esa opción preferencial por los pobres. Se le llama el Evangelio de la renuncia absoluta. Lucas, escribiendo para los idólatras del honor y de las riquezas de la tierra, les dice que lo dejen todo por el reino de Dios. Nadie es tan absoluto en esta renuncia de las cosas para ser pobre de verdad como el Evangelio de los pobres. Se le llama también, ya les explicaba, el Evangelio de la oración del Espíritu Santo, porque es el Evangelio que presenta mejor la trascendencia de este mensaje evangélico y nos eleva hacia Dios, y de Dios hace derivar en la oración los momentos solemnes en que Cristo escoge los apóstoles, se transfigura y va a lanzar la iglesia por el mundo, fruto de la oración y del Espíritu. Y se le llama también el Evangelio de San Lucas, el Evangelio del gozo mesiánico. Si quieren un mensaje de alegría y optimismo, lean a San Lucas. Lean con qué alegría se cuenta la gran noticia, la buena noticia de que Dios ha venido y que los pecadores, los marginados, los que necesitan buenas noticias, la tienen allí en el Evangelio, que por eso se llama la buena noticia. Pero entre todos contamos la maravilla de que Cristo vive a través de su Espíritu en nosotros. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este jueves de la octava de Pascua, jueves de la primera semana de Pascua, como le querramos llamar, de estos 50 días que tenemos para estudiar ese misterio de la Pascua que es la resurrección de Jesucristo. Ayer estudiamos los textos que anteceden a estos que vamos a leer el día de hoy. Tanto en los Hechos de los Apóstoles como en el Evangelio de Lucas, vamos en orden correlativo. Ayer vimos cómo Pedro, no Juan, porque Juan estaba a la par, pero Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Hoy vamos a empezar a ver las consecuencias. Y también estudiamos lo de los discípulos de Emaús. Hoy vamos a ver también
esas consecuencias. Hechos 3, del 11 al 26, dice lo siguiente: en aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, la gente asombrada acudió corriendo al pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver a la gente, le dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué se extrañan de esto? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Como este que ven aquí, que conocen, ha creído en su nombre le ha dado vigor. Su fe le ha restituido completamente la salud a vista de todos ustedes. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia, y sus autoridades lo mismo. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados, a ver si el Señor manda tiempos de consuelo y envía a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado. Aunque tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal que Dios anunció por boca de los santos profetas. Moisés dijo: el Señor Dios sacará de entre ustedes un profeta como yo. Escucharán todo lo que les diga, y quien no escucha al profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel, todos los profetas anunciaron también estos días. Ustedes son los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con sus padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será la bendición de todas las razas de la tierra. Dios resucitó a su siervo y se los envía en primer lugar a ustedes, para que les traiga bendición si se apartan de sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el pescador. Este es el que negó a Jesús. Cualquier momento que tenga Pedro de oportunidad de predicar a Jesús resucitado, lo va a hacer. Ahora ya no es el cobarde que negó a Jesús. Ahora ya es el predicador, el que tiene el Espíritu Santo, el que ha recibido el Espíritu Santo. Ahora sus palabras ya no son las de él, ahora las palabras son las de Dios. Ya es un instrumento de Dios. Así funciona el método de la invasión que hace el Espíritu Santo cuando una persona se abre a esa posibilidad. Si usted se cierra, el Espíritu Santo no va a hablar. Pero si usted se abre, el Espíritu Santo habla. Esta es la experiencia. Están admirados porque Pedro le dijo al cojo: levántate, ponte de pie, y le ayuda a levantarse, y el cojo camina junto con ellos. Están admirados. Pareciera que Dios le ha dado poderes a Pedro y a Juan. No, no son los poderes de ellos, es el poder de Dios. Y esta realidad que se ve hoy, yo quiero que lo veamos como una pequeña pero significativa batalla entre un grupo de ignorantes, 12, uno se ahorcó, quedaron 11 ignorantes. Ninguno de ellos era doctor ni magistrado, no, ignorantes. Pescador, recaudador de impuestos, un guerrillero, un par de guerrilleros, un jovencito Juan, un grupo de ignorantes. Y ese grupo de ignorantes tiene catequesis, tiene conocimiento, sabe de la Sagrada Escritura. ¿Se acuerda cuando se expresaron de los galileos, que los galileos eran unos malditos? ¿Se acuerda usted de eso? ¿Y tú también eres Galileo? Porque de Galileo no puede salir nada bueno.
Y no solo salió Jesús, sino salió todo este grupo de apóstoles. Y ahora ellos están hablando con autoridad y están dejando en un segundo plano al Sanedrín. Esta es una pequeña batalla, les decía. Puede ser pequeña, pero es muy significativa. Dios ha hecho que un grupo de pescadores, de artesanos, carpinteros, de guerrilleros, etcétera, cobradores de impuestos, que ahora ellos hablen y pronuncien las palabras de los profetas. Esto es maravilloso. Esto es el fenómeno, el misterio de la resurrección. ¿Cómo el fenómeno, el misterio de la resurrección hace posible que un grupo de ignorantes ahora sean grandes oradores? ¿Y el Sanedrín? ¿Qué va a hacer el Sanedrín? ¿Se va a quedar de brazos cruzados el Sanedrín? No. Ya vamos a seguir viendo qué es lo que pasa con este grupo. ¿Qué les hace? ¿Qué pasa con el Sanedrín? Ellos, este grupo de apóstoles, Pedro a la cabeza, ahora son personas preparadas. Ahora pueden predicar, ahora pueden proclamar la buena nueva. Vamos a seguir más adelante con este episodio de ese cojo curado y que le va a traer consecuencias a los apóstoles. Seguimos con Lucas, ahora en el capítulo 24, a continuación de lo que estudiamos ayer, del 35 hasta el 48, y dice lo siguiente: ellos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Espantados y temblando de miedo, pensaban que era un fantasma, pero él les dijo: ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un fantasma no tiene carne y hueso como ven que tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Era tal el gozo y el asombro que no acababan de creer. Entonces les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Lo tomó, lo comió en su presencia. Después les dijo: esto es lo que les decía cuando todavía estaba con ustedes, que tenía que cumplirse en mí todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran la escritura y añadió: así está escrito, que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, que en su nombre se predicaría penitencia y perdón de los pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Ustedes son testigos de todo esto. Yo les enviaré lo que el Padre prometió. Por eso, quédense en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene desde el cielo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hemos estudiado ya el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, y estamos en Lucas estudiando ese fenómeno de la resurrección de Jesús. Decíamos que Jesús se le aparece solo a María Magdalena. En Mateo se le aparece a Magdalena y a la otra María. Suponemos que es la mamá de Jesús, la Virgen María. En Lucas, el resucitado se le aparece a dos que van de camino. Se dan cuenta, lo reconocen, regresan y ahora se aparece a la comunidad. No solo están los 12, tengan cuidado con eso. En Lucas no solo están los 11, perdón. Cuando usted haga la comparación, se va a dar cuenta que cuando Jesús se aparece, según el Evangelio de Juan, se aparece solamente a 10. Tomás no está. Aquí están los 11, al menos están los dos, Cleofás y Rufo, se llaman los dos discípulos de Emaús, están ahí los dos, con los 11. Porque Lucas, como Lucas tiene una intención muy bonita de presentar
a el Jesús, a Dios, como un aparecido en la comunidad. Por eso la escena de hoy, ellos están contando lo que les ha pasado y se les aparece. En Juan, lo vamos a estudiar más adelante, los discípulos están encerrados por miedo y Jesús, sin abrir la puerta, se aparece de en medio de ellos. Vamos a ir estudiando Juan. De Lucas, ahora tenemos que ver que el grupo de Lucas no está el problema aquel de Tomás. Yo, si no toco las llagas, no voy a creer. Aquí está Tomás, pero no dice, no habla de lo de las llagas. No necesita eso. En Juan sí. Vamos a ver. Aquí tenemos una conclusión que yo creo que va a ser suficiente para que usted y yo la podamos tomar en cuenta. Aquí tenemos una conclusión, que cuando comenzaban las comunidades cristianas, tenían que dar razón de fe en qué creían. Y fácil decían, yo creo en el resucitado. Otros decían, yo creo en el que anduvo sobre la mar, el que hacía los milagros. Yo en el crucificado. Yo el que multiplicó los panes. Entonces había una tradición de que cada uno creía en el Jesús que había experimentado, que había escuchado, que le habían contado. Pero hay un momento en que la comunidad cristiana tiene que hacer una verdadera síntesis. El crucificado es el mismo que multiplicó los panes, que caminó sobre el agua, que resucitó o le dio la vida de nuevo a Lázaro y al hijo de la viuda. Es el mismo que predicó las parábolas, es el mismo de las bienaventuranzas, es el mismo, pero después se vuelve una gran confusión. Ese Jesús crucificado para atrás se llama el Jesús histórico. Todo eso es un Jesús histórico. ¿Y el otro que no es histórico? Sí, el resucitado, ese no es histórico. Por eso ahora decidimos que hay dos figuras de Jesús: el Jesús histórico y el Jesús resucitado. El Papa Benedicto XVI logró escribir un libro que lo leímos en el momento. El Jesús histórico se llamaba ese libro. Magnífico. Dio elementos nuevos. Lógicamente los puede superar cualquier teólogo de la liberación. Con un poquito de esfuerzo usted puede hacer la comparación entre el libro del Papa Benedicto XVI con los libros de el Jesús histórico que nos propone la teología de la liberación. Pero qué bueno que se atrevió el Papa a escribir ese libro, Jesús histórico. Y el Jesús resucitado, ese no es histórico. Entonces se vuelve un conflicto. Pues Lucas ahora une el Jesús histórico con el Jesús resucitado. El Jesús histórico es Jesús y el Jesús resucitado es el Cristo. Jesucristo es uno solo. En esto vamos a invertir bastante tiempo en este tiempo de la Pascua, porque no nos pueden quedar dudas sobre la resurrección, y ojalá no nos queden dudas sobre los textos. De eso se trata, que poco a poco, por eso es importante que no se pierda ningún programa. A veces yo fallo porque no he podido hacer los programas por el trabajo de las excursiones que estamos haciendo, pero no se pierdan los programas, manténganse en sintonía, porque todos los días hay cosas nuevas y así es como se logra entender mejor la Sagrada Escritura. Ya llegamos al momento en que la catequesis de Monseñor Romero especifica bien los evangelios. La catequesis que estamos tratando de dar aquí pone todo junto para que podamos comprender mejor a nuestro Jesús. Hoy Lucas nos ha dado esa gran enseñanza. Recuerden que lo que yo les había dicho me iba a pasar, ya me pasó. Pero yo no soy un fantasma, soy el resucitado. Vamos a seguir estudiando a Jesús resucitado en esta cincuentena, ¿verdad? Esta Pascua, son 50 días para poder estudiar al Jesús, a ese Jesús que tanto queremos, que tanto amamos. Bendiciones para todos y para todas.